Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en uno de los misterios más candentes del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha encendido las redes sociales y ha hecho volar la imaginación de miles de fans alrededor del globo. Hablamos por supuesto de El secreto de Can Yaman y de Demet Özdemir, ¿por qué se esconden juntos? Sí, han leído bien. Esa pareja que nos conquistó a todos con su química en la pantalla, esa relación que parecía tan real, pero que a la vez se mantenía envuelta en un velo de secretismo. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es un juego mediático, un amor real que prefieren proteger, o algo completamente distinto? Prepárense porque vamos a intentar desentrañar esta intriga paso a paso, analizando las pistas, las apariciones y las declaraciones que han alimentado este enigma. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas novedades del entretenimiento. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para estar siempre al día. Comencemos por el principio porque como muchos de ustedes saben, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir se remonta a su exitosa colaboración en la serie Erkencikus. En esta producción interpretaron a Candivit y Sanem, una pareja cuya química era tan palpable, tan eléctrica, que traspasaba la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se interactuaban, todo gritaba pasión y complicidad. Y es que no es fácil crear ese tipo de conexión en la actuación, a menos que haya algo más, algo genuino, algo real. Desde el primer momento los fans se enamoraron de ellos como pareja ficticia, pero pronto, las esperanzas y los rumores de que su romance trascendiera la ficción empezaron a circular con fuerza. Y aquí es donde entra el misterio. Tras el fin de la serie, las apariciones públicas de Can y Demet juntos se volvieron cada vez más escasas, y cuando se producían, a menudo parecían cautelosas, o al menos, así lo percibían los medios y los seguidores. Se hablaba de viajes, de encuentros privados, de citas secretas, y cada pequeña pista era analizada hasta el último detalle. En Turquía, y especialmente en el mundo del entretenimiento, la privacidad es un lujo difícil de conseguir. Y cuando dos estrellas de la magnitud de Can y Demet parecen querer mantener ciertos aspectos de su vida alejados de los focos, eso inevitablemente genera más interés y, por ende, más especulaciones. Una de las teorías más fuertes es que sí, hubo un romance entre ellos. Las evidencias, para muchos, eran claras. Se rumoreaba que se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de Erkencikus, y que su relación continuó fuera de las cámaras. Hubo un famoso viaje a Italia, donde se les vio juntos, y aunque ambos intentaron mantener un perfil bajo, las fotos y los vídeos que se filtraron alimentaron aún más la creencia popular. Porque, si no fuera por algo más profundo, ¿compartirían ese tipo de momentos? La complicidad en ese viaje era evidente y la forma en que se protegían mutuamente de las cámaras, intentando pasar desapercibidos, solo reforzaba la idea de que algo especial estaba ocurriendo. Sin embargo, también existía otra perspectiva. Algunos argumentaban que en un mundo donde la imagen lo es todo, las apariciones públicas y los rumores de romance pueden ser una estrategia inteligente para mantener a los actores en el centro de atención, para seguir generando interés en su trabajo. ¿Podría ser que la relación secreta fuera una cortina de humo bien orquestada? Es una pregunta válida en la industria del entretenimiento, donde a veces la línea entre la realidad y la ficción se difumina intencionadamente. Y es que el éxito de Erkencikus fue tan masivo que mantener esa magia entre sus protagonistas fuera de la pantalla podría haber sido beneficioso para sus carreras. Pero volvamos a las pistas. Hubo momentos en los que Can Yaman hablaba de Demet con un cariño y admiración que iban más allá de la profesionalidad. En entrevistas solía elogiar su talento, su personalidad y la química que compartían. Del mismo modo, Demet también se refería a Can con respeto y afecto. Y aunque ninguno de los dos confirmaba explícitamente una relación amorosa, sus palabras a menudo sugerían una conexión especial. El hecho de que después de la serie continuaran manteniendo un contacto amistoso, y que a veces se les viera juntos en eventos o en reuniones de amigos, alimentaba la idea de que su vínculo era más que una simple amistad profesional. Entonces, ¿por qué el secretismo? Si realmente estaban juntos, ¿por qué no lo hacían público? Las razones podrían ser múltiples. Por un lado, la presión mediática en Turquía es abrumadora. Cada paso que dan estas celebridades es escrutado, analizado y comentado.
O el deseo de proteger su relación de esa constante invasión de la privacidad podría ser una razón muy poderosa para mantener las cosas en un plano más discreto. Imaginen lo difícil que sería para cualquier pareja tener que lidiar con paparazzi, rumores constantes y el juicio público sobre cada aspecto de su vida. Para ellos, con millones de seguidores y una fama mundial, la presión sería exponencial. Otra posibilidad es que simplemente no quisieran definir su relación ante el público. Tal vez estaban en una etapa en la que querían explorar sus sentimientos sin la presión de etiquetarlo todo. En el mundo de las celebridades, a veces las relaciones son fluidas, y darles un nombre público puede generar expectativas que son difíciles de cumplir. El esconderse juntos podría ser simplemente una forma de vivir su conexión sin tener que rendir cuentas a nadie, sin la necesidad de cumplir con las expectativas de los fans o los medios. También hay que considerar el impacto en sus carreras. Si bien la química entre ellos fue un motor para el éxito de la serie, una relación pública y conflictiva, o incluso una ruptura mediática, podría haber afectado negativamente su imagen profesional. Mantener cierta distancia o confidencialidad podría haber sido una estrategia para preservar sus carreras y su imagen pública, evitando que los dramas personales eclipsaran su trabajo. Ahora bien, ¿qué sabemos de las apariciones recientes, o de la falta de ellas? Después de un tiempo, los rumores de una posible ruptura también comenzaron a circular. Y es que en este tipo de historias es común que los misterios se sucedan. Sin embargo, lo que siempre llamó la atención fue la forma en que incluso cuando las cosas parecían enfriarse, o cuando salían con otras personas, siempre había algún eco de su conexión pasada. Comentarios en redes sociales, menciones en entrevistas, gestos sutiles que los fans más atentos no dejaban pasar. Lo intrigante de esta situación es la forma en que ambos han manejado la narrativa. Ninguno ha sido explícito, lo que les da el control de la historia. Pueden elegir cuándo y cómo revelar detalles, o cuándo mantenerlos en la sombra. Y esa ambigüedad es precisamente lo que crea el misterio. Nos deja a nosotros, los espectadores y fans, tratando de juntar las piezas del rompecabezas. ¿Son las declaraciones evasivas una señal de que algo hay que ocultar, o simplemente una forma madura de proteger su espacio personal? Un punto clave a considerar es la madurez que han demostrado en sus carreras. Ambos son actores jóvenes pero con una trayectoria impresionante. Han navegado por el éxito, la fama y las expectativas, y es probable que hayan aprendido a manejar estas situaciones con una cierta cautela. El hecho de que, a pesar de los rumores y las especulaciones, nunca hayan recurrido a dimes y diretes públicos, o a ataques personales, habla mucho de su profesionalismo y de su respeto mutuo. Entonces, ¿por qué se esconden juntos? Si tuviéramos que resumir las posibilidades, podríamos decir que se debe a una combinación de factores. Podría ser el deseo genuino de proteger una relación privada de la implacable presión mediática. Podría ser una estrategia para mantener la intriga y el interés público en sus carreras. O podría ser simplemente que la naturaleza de su conexión era tan compleja, tan personal, que no se sentían obligados a compartirla con el mundo. Lo que está claro es que la química que demostraron en Erkencicus dejó una huella imborrable en los corazones de millones de espectadores. Y esa química, esa conexión, se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para todo tipo de fantasías y especulaciones. El secreto de Can Yaman y de Method Demir, más allá de si estuvieron juntos o no, radica en cómo lograron mantener viva esa magia y ese misterio en la mente del público. Para concluir, hemos explorado las diversas teorías y las posibles razones detrás del aparente secretismo que rodeó a Can Yaman y de Method Demir. Desde la intensidad de su conexión en pantalla hasta las presiones de la vida de las celebridades, hemos visto cómo su relación, o la percepción de ella, se ha convertido en un tema recurrente de debate y especulación. Ya sea un romance secreto, una estrategia mediática, o simplemente un deseo de privacidad, lo cierto es que su historia ha cautivado a muchos y ha demostrado el poder de la química y el misterio en el mundo del entretenimiento. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a nosotros desentrañar este enigma. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que realmente estuvieron juntos? ¿Por qué creen que mantuvieron su relación en secreto, si es que la hubo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus reflexiones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto,
Esto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más historias fascinantes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.